Hola, ¿qué tal compañeros? Buen día. Hoy hablaremos de la nulidad y de otras formas de ineficacia, correspondientes a la materia de Derecho Civil 2. Para empezar, hablaremos de los efectos generales de la nulidad. Existen dos tipos de nulidad. Estas vienen siendo la relativa y la absoluta. La absoluta es por falta de consentimiento o por incapacidad de goce. Una es por falta de consentimiento. Esto quiere decir que una de las partes no es consciente del acto realizado. Y la otra es la incapacidad de goce. Esto quiere decir también que no es capaz de gozar el objeto del acto jurídico que se realiza. Y hablando de la nulidad relativa, viene siendo la falta de forma, el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad del ejercicio. Estos vienen siendo vicios del consentimiento. La acción de nulidad fundada en la incapacidad o error puede intentarse en los plazos ya establecidos. Si el error se conoce antes de que transcurran esos plazos, la acción de nulidad prescribe a los 60 días contados desde que el error fue conocido. Esto quiere decir que si el contrato o cualquier acto jurídico contiene vicios y tú te das cuenta y no haces nada por anularlo, pasando 60 días ya no vas a poder hacer nada por hacer nulo este acto jurídico o contrato. Otra de las disposiciones generales de la nulidad es que le compete a todos los interesados cuando es por falta de forma. Cuando es viciada, la nulidad solo le compete al afectado. Esto es que el afectado solo es el que puede reclamar o querer hacer nulo el contrato cuando hay vicios, que esto ya se les expliqué hace unos momentos. Bueno, ahora pasaremos al tema de la nulidad de los contratos. Ahora sí, esto será exclusivamente hablando de contratos y esto nos habla en el Código Civil del Estado de Jalisco del artículo 1770 a 1779. Es nulo por incapacidad, por violencia o error. Puede ser confirmado cuando cese el vicio, siempre que no concurra en otra causa que lo invalide. Para pedir la nulidad por violencia, prescribe los 6 meses. Esto quiere decir que cuando en el contrato hay violencia, tiene 6 meses para hacerlo nulo. La anulación del acto obliga a restituirse mutuamente lo que han recibido en virtud del acto anulado. Esto quiere decir, no sé, un ejemplo. En un contrato de compraventa, cuando es nulo, tienes la obligación de regresar el dinero y la otra parte tiene la obligación de regresar el bien. Si el acto fue bilateral, los intereses y los frutos percibidos se compensan. Un ejemplo claro es en un contrato de arrendamiento, no sé, le renta la casa a alguien y ese alguien a la casa le hace modificaciones, la arregla, la pinta, le pone un baño, le pone piso, etc. Y al momento que no se cae en la nulidad, el arrendatario tiene la obligación de compensar al arrendador por todos los frutos, o sea, por todas las modificaciones que fueron a beneficio de en un mejor estado, ya que el arrendador lo modificó. Si una de las partes no cumple con la devolución de aquello en virtud de la declaración de nulidad, la otra parte no está obligada a que cumpla con su parte. Volvemos a lo mismo del primer ejemplo del contrato de compraventa, que si hablamos del carro, si el que vendió el carro no le regresa el dinero al que se lo compró, pues el comprador tampoco está obligado a regresarle el carro al que se lo vendió. Bueno, ahora pasaremos al tema de la revocación. Estos son encontrados en el Código Civil del 1780 al 1782. La revocación debe consignarse en la misma formalidad en la que se celebró el acto jurídico revocado. Esto quiere decir que si el acto se celebró ante un notario, ante el notario deben ir igual las mismas personas y todos los partícipes del acto a revocar. Se da la revocación de un acto jurídico perfecto, legítimo y válido
cuando quien otorga su consentimiento para darle existencia al mismo dispone a privarlo de eficacia jurídica hacia un futuro. Un ejemplo fácil es como el que nos dio la maestra una vez, que decía que Juanito iba a ser el único heredero y en el testamento dice que se le dará la herencia hasta que cumpla los 18 años. Pero la revocación se da porque pone, por ejemplo, en el testamento hay una condición que dice que si Juanito a los 18 años no tiene la prepa o no tiene trabajo, cualquier condición estipulada en el testamento, se dará la revocación si ésta no la cumple. Bueno, ahora brincaremos al tema de la resolución y la rescisión. Estos vienen en el artículo 1783 al 1792 del Código Civil del Estado de Jalisco. Hay resolución de un contrato sinalagmático cuando una de las partes que ha cumplido en su totalidad las obligaciones da por concluida la relación contractual en virtud del incumplimiento del otro contratante. Esto quiere decir que cuando una de las partes ha cumplido todas sus obligaciones y la otra parte no, el que las cumplió ya se deslinda de toda responsabilidad del acto jurídico y es ahí que cae la resolución del contrato. La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpla con lo que le incumbe. Esto quiere decir que no es necesario que esté escrito lo que deben de cumplir y que una de las partes no está obligado a hacer si el otro no hace. El perjudicado podrá optar entre el cumplimiento forzoso o la resolución de la obligación con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. En este caso quiere decir que el perjudicado puede exigir el cumplimiento del contrato forzosamente o simplemente darlo por terminado y que se le paguen daños y perjuicios. También podrá pedir la resolución aún después de haber pedido su cumplimiento, cuando este fuera imposible daños y perjuicios o en su caso la pena convencional. Un ejemplo es de un contrato de prestación de servicios, que le pasa algo al prestador de servicios y ya se había celebrado el contrato. Y como es imposible hacer el cumplimiento de este, se da la rescisión o la resolución del contrato. Siguiendo la presentación que les envié, en la diapositiva número 8 está un mapa conceptual. En este mapa habla de quién tiene la facultad sobre derecho para hacer la rescisión o la resolución de contratos. La resolución de un contrato fundada en falta de pago por parte del adquiriente de la propiedad de bienes inmuebles u otro derecho real sobre los mismos no surtirá efecto en contra de tercero de buena fe si no se ha estipulado expresamente y ha sido inscrita en el registro público de la propiedad. Respecto de bienes muebles, no tendrá lugar la rescisión salvo lo previsto para las ventas en las que se faculta al comprador a pagar el precio en abonos. En este caso, no hay rescisión del contrato a menos que se haya estipulado o más bien financiado el pago del bien mueble. Por virtud de la rescisión, la autoridad judicial, ante el incumplimiento de una de las partes en una convención, la libera de su obligación y ordena la restitución recíproca en cuanto a ella fuera posible de las prestaciones que entre sí se otorgaron las partes, como si el acto jurídico no hubiese existido. Esto quiere decir que la falta del pago de una renta, por ejemplo, ya te obliga, el juez deslinda la obligación de que sigas pagando la renta, pero te obliga a entregar el bien tal y como te lo dieron, y eso te deslinda de toda obligación y hace como si el acto nunca hubiera existido. Tratándose de contratos de arrendamiento de inmuebles, en donde se invoca como única causal para pedir la rescisión la falta de pago de las rentas, si el demandado exhibe recibo o importe de las pensiones de renta reclamadas y en su caso las costas y demás accesorios demandados, la autoridad judicial deberá sobreseer todo procedimiento si es que aún no se dicta sentencia. En este caso, si el arrendatario quiere sacar al arrendador de la casa rentada solo por la cuestión de falta de pagos y el arrendador
exhibe, o sea, da muestra de todas las fichas, los depósitos o cualquier papel que le dé el arrendatario, el juez no podrá hacer la rescisión del contrato. Bueno, ahora vamos a brincar al tema de la inoponibilidad. Este viene en el artículo 1796 y dice: existe la inoponibilidad de un acto jurídico cuando su celebración no fue debidamente notificada o publicitada a terceros en esa relación y que evidentemente tienen un interés en el mismo. Un ejemplo fácil, la venta de una casa que es rentada y el arrendador no es notificado por el arrendatario que va a ser vendida. O sea, si no le notifica el arrendatario al arrendador, es inoponible, o sea, no se puede celebrar el acto jurídico de la venta de la casa porque no es notificado, ya que este es una persona tercera interesada simplemente por el hecho de vivir ahí. Ahora hablaremos del tema de la inoficiosidad. Este tema viene en el artículo 1794 y dice: la inoficiosidad se da en los actos jurídicos esencialmente gratuitos, por virtud de los cuales su autor, omitiendo el cumplir con disposiciones de orden público o sobreviviendo a estas, con posterioridad a su otorgamiento, se constituyen derechos en favor a terceros. El acto jurídico en sí es válido, pero su ejecución queda sujeta al cumplimiento de las obligaciones preteridas. Un ejemplo fácil es como cuando una empresa, por querer no pagar impuestos como agua, luz, etcétera, dona millones a, no sé, un ejemplo, el Teletón o cualquier asociación o cualquier tipo de donación, y estas les hacen válidas para no pagar esas obligaciones. Bueno, y para finalizar, hablaremos de la reducibilidad. Esto viene en el artículo 1795. Se da la reducibilidad de un contrato sinalagmático cuando en el momento de otorgarse se pacten las prestaciones superiores a las establecidas en la ley. La reducibilidad no anula el contrato. La restablece la equidad contractual cuando sobreviven hechos o causas que no existían en el momento de otorgarse el acto jurídico y que de haber existido reducirían o anularían las prestaciones otorgadas. Un ejemplo, en un contrato de arrendamiento donde rentas la casa y a los pocos días se daña toda la tubería. ¿Ahí qué haces? Tú como arrendador reparas toda la tubería, pero esto te va a reducir la obligación de pagar la renta. Esto va a reducir la obligación de pagar la renta en su totalidad porque tú ya hiciste o invertiste en mejorar el bien. Del bien, porque cuando se te entregó no existía y se dio posteriormente. Y esto hace la reducibilidad de las prestaciones o de lo ya acordado. Bueno, compañeros, con esto damos por concluido la nulidad y otras formas de ineficacia.